Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta RD. Saludos para Sandy, un amigo que está viendo, Sandy de los Santos, promotor artístico sumamente reconocido a nivel nacional e internacional, que está viendo y se asustó con el doctor que estaba aquí hace un momento. Vamos a ver Gilbert Guzmán, que lo presento a Gilbert, para presentar a nuestro invitado siguiente. Él es Francisco Figuereo Díaz, es economista, y con él vamos a hablar de cómo cierra este año en materia económica, no solamente para el país a nivel macro, sino también a lo personal. Buenos días, Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar nuevamente aquí en su programa. Así es. Sí, Francisco, el panorama económico con relación a esta pandemia que tenemos y que ha desplomado todas las variables en ese sentido, ¿cómo nos entrará el 2021 de acuerdo a lo que se está haciendo, a lo que están haciendo las autoridades para reactivar el tema económico? Definitivamente hay sectores que le ha ido bien y otros que le ha ido mal, lamentablemente, en este proceso de pandemia. Gracias a una política expansiva del Banco Central, la política monetaria que dirige nuestro gobernador Héctor Valdés Albizu, hemos podido salir a flote en algunos sectores. Hemos visto una recuperación del sector construcción para el tercer trimestre del año 2020 y eso ha sido gracias a esos 190.000 millones que se han dispuesto para que de expansión en materia de financiamientos, en la construcción de nuevas viviendas y los refinanciamientos de algunos préstamos para hogares y comercio. Eso ha tenido un impacto importante. El sector construcción es uno de los sectores que tiene mayor encadenamiento productivo en nuestra economía. También se ha visto un pequeño impulso que ha tenido el sector turístico y eso ha sido gracias a la reapertura de nuestras fronteras aéreas. Fue lamentable el cierre total de nuestras fronteras aéreas en el proceso de principio de año. Hemos visto, si pasamos balance ¿Lamentable hoy, pero necesario o lamentable? fue lamentable porque se pudieron establecer controles como hicieron otros países, competidores nuestros en materia turística, que hoy están mucho mejor que nosotros, como México, que no cerró su frontera aérea. Nosotros hemos dejado que el pánico y las redes sociales influyan en la toma de decisiones de políticas públicas y eso es muy peligroso. Necesitamos hacedores de políticas públicas que estén pensando en el corto y el mediano plazo, sobre todo ahora en este contexto donde si hay vacunas, como se prevé para el primer trimestre final o segundo trimestre final del año que viene, nosotros tenemos que tener políticas agresivas en materia turística, porque si se comienza el calendario, como yo he visto, probablemente el 60% de la población en menos de 8 meses estaría vacunada. Entonces, de eso ser así, pues la gente va a querer salir a viajar. Y tú necesitas políticas públicas para incentivar el sector turístico con aerolíneas fuertes nacionales que no tenemos hoy y que República Dominicana necesita incentivar nuestra economía. Por eso es necesario que el gobierno dominicano no pare los programas FASE, ni el 1 ni el 2. Oigan bien, los programas FASE son fundamentales para mantener la economía de nosotros marchando. Hay que sacrificar ¿Se van otro a programa. mantener hasta abril? No, el programa fase 1. ¿Fase 1? Sí, pero necesitamos el fase 2. ¿Por qué? Porque es el apoyo a las medianas y pequeñas empresas que son fundamentales para mantener su nómina. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Es revisar aquellas empresas a las que le ha ido muy bien, que están vendiendo por encima de lo que vendían antes, pues a esas tú las sacas del programa fase. Y a las que le ha ido mal, tú la mantienes, y a las que tú no incluiste inicialmente, tú las entras. Francisco, Pero no los artistas. Francisco, O sea, porque tú no le sí. puedes decir, Pero no a los a artistas. los artistas no. ¿No Pero estás de acuerdo con los 100 millones? no solamente eso, porque tú le acabas de decir a tus médicos en Senasa que tú no le vas a pagar los incentivos que tú le habías prometido en medio de este proceso, que son nuestra primera línea de defensa contra el COVID. A ellos tú no le das dinero, pero entonces a los artistas sí, pero luego se los dona. Entonces, porque cometes errores, porque han llegado improvisando el gobierno, no conocen los procesos de contrataciones públicas, cometen errores y luego tienen que regalar el dinero del pueblo cuando el pueblo ahora mismo está sufriendo. Entonces, tú vas a quitar el programa FASE cuando tú tienes una política de regalarle el dinero a artistas. Entonces, yo creo que tenemos que ser serios. Pero Francisco, esos artistas necesitan también. Sí, pero también necesitan los Tienen 10 meses que no médicos y pican. los bienalistas. Todo el mundo necesita, hasta tú necesitas. Si le sale un programa mañana de apoyo a los periodistas, ¿tú lo vas a aceptar?
Claro que sí. Sí, verdad que sí. Entonces, pero yo quiero que por encima de que te demos dinero a ti primero, Claro. le demos a los pionalistas, a las enfermeras, a los médicos, A los policías. a los policías, a los militares. ¿Por qué? Porque tenemos que tener prioridades como país. El dinero del pueblo no lo podemos seguir despilfarrando. Mira, en esta semana se acaban de aprobar 291.000 millones en el Senado. Nos pasamos 16 años criticando al PLD porque aprobaba los préstamos sin leer. Yo quisiera saber que tú me sientes un senador de aquí y le pregunte en qué se iba a gastar los 290 millones de dólares de uno de los bancos importantes, en qué, cuál va a ser el uso. Porque yo vi la motivación del proyecto y me parece que es una estafa. ¿Por qué? Una estafa moral, porque no hay ninguna explicación, no hay ninguna justificación. Tú no puedes decir que es para incentivar la política fiscal y mucho menos y mucho más sin cosas concretas. Nuestro país necesita que lo que se sienten a aprobar un préstamo para endeudar a las futuras generaciones, déjame decirte que con el refinanciamiento que se hizo muy adecuado, que yo lo valoro bien en Hacienda, de los empréstitos que se iban a vencer entre el 21 y el 25, es decir, entre el 2021 y el 2025, se propusieron para el 2032, pero, ojo, eso tiene implicaciones de política económica para las futuras generaciones. Se supone que en economía, cada generación tiene que pagar sus deudas. Tú no puedes endeudar, la generación actual se satisface de una política, pero la del 2035 entonces está más endeudada. Entonces estamos de cara ahora a una reforma fiscal que debe ser integral, no debe ser un parche fiscal como nos tiene acostumbrado el PLD. Tenemos que sentarnos a ver, pero vamos a sentarnos a ver también cómo el gobierno tiene un gasto tributario altísimo, es decir, un gasto tributario a aquellas empresas que se benefician de subsidios fiscales del gobierno, que se dieron de manera desconsiderada, pero hoy se pide que no se proponga fase 2. Unas 48 empresas del país han solicitado la suspensión de 600.000 empleados. ¿Cómo se va a aplicar una reforma fiscal si la mayoría del dominicano no tiene recursos para pagar eso que se va a hacer? ¿Tendrá éxito esto en el año próximo como se está planificando? Obviamente yo creo que el gobierno, como había señalado inicialmente, está improvisando. Cuando yo veo que mi amigo, el ministro Paliza, dice que tendríamos una reforma fiscal como la del Código del año 92, o sea, estamos reviviendo esas políticas de Balaguer, yo me asusté muchísimo. Eso significaría que tendríamos que ampliar la base del ITEVI, comenzar a cobrar al arroz, a la habichuela, es decir, impuestos, lo que los economistas llamamos regresivos, es decir, que afectan a las personas de menores ingresos. Esas son cosas que están fuera de lógica, por Dios. O sea, nosotros tenemos que sentarnos a hablar de todo, de los incentivos fiscales que tiene el gobierno, que son distorsiones, de un sistema fiscal que baje el costo económico de tener una actividad, de tener una empresa en este país, que es oneroso y lesivo, que revisemos los impuestos que tienen que ver con la seguridad social. Yo creo que tienen que ser mejor focalizados, no podemos seguir con políticas públicas que encarezcan tener tu propio negocio, siempre y cuando tengamos en cuenta que el 50% de nuestra economía es informal. O sea, República Dominicana tiene que abaratar los costos fiscales para tener un negocio, porque tenemos una voracidad fiscal desde el Estado. Totalmente. Queremos cobrar lo que no nos hemos ganado. Y nosotros primero tenemos que crear condiciones para que tú, Gilbert, puedas tener tu pequeño negocio, que tú no quieras emplearte, que en vez de tú estar en Telemicro, aquí, en Telecentro, en Telesistema, en el canal que sea, tú lo puedas hacer desde tu propia empresa y no empleado en el medio. No sé si me entienden la idea. Es interesante la propuesta, pero yo veo dos cosas aquí. Lo primero es que cuando tú analizas las dos entrevistas que hemos tenido en materia de lo que está pasando actualmente en el planeta con el COVID, son dos mentalidades totalmente diferentes. Desde Anteriormente luego. el doctor Félix hablaba de que se está enfocando más en el plano económico que en el sanitario. Efectivamente veo que tú estás más enfocado en el tema económico y aunque no es detrimento para el tema sanitario, sí te enfocas en que debe seguir abierto el país. Entonces me pregunto, ¿podemos salir a flote en medio de una pandemia cuidando los elementos económicos de la manera que tú lo estás planteando? De la manera que lo está haciendo el gobierno, no.
lo correcto sería que nosotros abramos nuestra economía. Nuestra economía funciona en el sector servicios. Nosotros tenemos una ilusión con el tema del distanciamiento social. Lleva una cámara de las que están aquí para el metro ahora mismo y dime si en el metro se está guardando el distanciamiento social. Entonces, ¿cómo es posible que le hemos dado una autoridad a la policía de que entre a bodas, de que entre a las casas de la gente? Aquí hay mucha gente. ¿Bajo cuál criterio mide un policía dominicano que hay mucha gente en una boda? Por Dios, señores, estamos violando la ley para garantizar una ley que hemos hecho a la medida de que se puedan aprobar cosas en el Congreso de emergencia. Vamos a ser serios. Yo le hago un llamado a las autoridades a que seamos serios. No podemos seguir con la economía nocturna en el suelo, hoteles, bares y restaurantes, el sector servicio que moviliza nuestra economía cerrada porque no hemos establecido protocolos con seriedad, con sentido común que podamos cumplir. ¿Se cumple el distanciamiento social en un vehículo público en la mañana? ¿O es que el COVID solamente afecta de noche? El COVID es un virus que solamente para el gobierno dominicano funciona en la noche. En el día funciona todo perfectamente y él aparece en la noche. Porque esa es la presunción que yo tengo. Entonces, si podemos ser serios, yo entiendo perfectamente al médico y lo comprendo perfectamente, pero los médicos no son los que dirigen la economía. Un médico nunca se preparó para dirigir un negocio, se preparó para salvar vidas. Entonces, tenemos que enfocarnos, por ejemplo, yo trabajo en una empresa. Y en la empresa todo el mundo cumple su protocolo de seguridad, el distanciamiento, el uso de mascarilla, el uso de alcohol en las manos. O sea, se garantiza, hay que seguirlo haciendo. En los restaurantes dominicanos que vamos nosotros, que tenemos la oportunidad, ustedes han visto que se cumple el distanciamiento social. Estamos siendo ilusos. Pero ahí tiene que haber una intervención del gobierno, de la autoridad. Sí, pero no como que se metan a una boda, que irrumpan, se lleve a todo el mundo preso, porque un policía determinó que ahí había mucha gente. Lo que pasa es que el policía está cumpliendo la orden. ¿Pero qué orden? Dirigimos La orden que le da- la orden adecuadamente Sí. para que él pueda establecerse un mandato. Quien tiene que prohibir que en esa boda haya cantidad de personas es el Ministerio de Salud Pública, que tiene que hacer cumplir los protocolos. Correcto. Porque inmediatamente concluye la autoridad de salud pública, entra la autoridad de la policía cuando se está violentando. Y estaba acompañada la policía el destacado. Cuando yo vi... Siempre andan con un ayudante fiscal. No, de la policía. salud pública, para garantizar, es verdad, se está cumpliendo aquí, porque el fiscal es un abogado, él sabe de eso. O sea, yo lo que quiero es llamar a la sensatez, porque yo veo que el gobierno dominicano está improvisando cada día. Dice, como dicen los jóvenes de ahora, pone un huevo cada día. Le regala el dinero a los artistas. Pero los médicos no le pagan los subsidios, los incentivos. Pero ayer le aumentó un 30%. ¿A quiénes? A los médicos. A los médicos. Vamos a ver lo efectivo, 30%. porque este es un gobierno de anuncio. Anuncia una cosa. Para junio del 2021. Eso no es un aumento, porque los médicos vienen trabajando desde febrero y A su SENASA, salario base. y SENASA le dice que no. Y de un 30% es justo. Doctor, licenciado, yo le iba al doctor ahorita. Este año cierra con números rojos para mucha gente. Sí. Sin embargo, hay gente que le ha ido mejor en este 2020 a pesar de la Sí, pandemia. el sector financiero le ha ido muy bien, gracias a la política económica expansiva del Banco Central. El sector construcción ha mejorado. Y el sector ligado a la venta de medicamentos. Sí, el sector... Tan bollante. El sector salud le ha ido bien, gracias a los Dios. supermercados. Mucho cuarto. Sí, A los sí. supermercados. Algunos, Los laboratorios no encuentran donde echar los cuartos. a los grandes Los propietarios de supermercados, laboratorios. a los grandes supermercados, porque recuérdate que en la primera fase de ese cierre los pequeños negocios estaban cerrados y lo que se sirvieron con el plato grande fueron los grandes. Pero lo importante es que podemos establecer políticas públicas para expandir económicamente. ¿Cómo se explica que aduana ha recaudado más dinero ahora que el año pasado y estamos Y en la pandemia? remesa y 53 todo. mil millones de pesos. Por el director. O sea, yo ¿Por creo quién? por el director. Yo creo que Por el más director. eficiente él. sí, no porque sea más eficiente, es porque Ajá. él es más serio que O lo da que más habían, confianza. más serio que lo que habían Ah, los pasado. otros se Ya lo yo- llevaban. Más Ya serio yo- que lo que habían pasado, porque, y no es Ok. porque ya yo sea mi amigo, Ah. no es por eso, No, pues yo ni iba a porque decir, lo mire, conozca amigo de, mío, ni pero- porque lo conozca de hace 16 años, es que cuando un director Pero se ya, sienta, ya yo debe ser presidente de la República, entonces por ser tan eficiente en no, aduana. es que se puede hacer mejor. ¿Verdad? Todavía hay ilusión ahí.
todavía se puede hacer mejor. Mejor Bueno, Todavía ayer se puede estaba hacer mejor. recibiendo a los dominicanos que venían en el Él. aeropuerto, Yayo. Es populista. Pero está bien ese populismo. No, hombre, no. Él no No. está para Pero eso. sin Él está embargo, para hay un que... sobrino que tenía una boda violando todos los protocolos. Correcto. Pero usted no es culpable de lo que hace su hermano, su papá, su mamá. Eh, Usted Pero no, sobrino es un la funcionario imagen es público. importante en política. Sí, pero, así como el pero usted no fondo. puede pagar por los platos rotos de otra Claro que gente. no. Así sea familiar directo suyo. Vamos. Pero yo veo que yo te lo interiorizó eso, de que eso te va incorrecto. Sí, claro. Sí. Pero no tiene que ver con él. Mire, queremos agradecerle. No. No me culpen a mí por lo que era mi hermano. Ni un sobrino, ni un primo. Saludos a Yayo. Saludos para Yayo. Sí. Él le dice populista. Sí. Y dice que es el mejor en aduana. No, O sea, no. le dice las dos Es mejor cosas, que lo que pasaron. que lo que pasaron. Pero no significa que él no lo pueda hacer mejor. Yo creo que todavía en aduana, y yo estudié comercio exterior también, todavía en aduana se pueden hacer las cosas mucho mejor. Había uno que patrocinaba artistas Imagínate. cuando era director de aduanas. Imagínate. Concluimos. Señores, gracias de verdad. Gracias a Francisco Muchas Figueroa, gracias por la invitación. economista que ha estado compartiendo con nosotros en este momento. Ojalá que el 2021 nos venga con mejores indicios económicos, pero sobre todo sanitarios, Francisco. Yo me quiero ir primero a la salud y después con la salud me fajo a buscar el dinerito. No, es que sin Sobre todo Francisco, parece que está empleo, picando bien. Mirale el swing a Francisco. Sí, me Francisco. está yendo bien, gracias. Muy bien, qué bueno. Bueno, Gilbert Guzmán, ya usted lo sabe. Gracias a ustedes, señores, por la sintonía hasta esta hora, estas 2 horas aquí en Despierta RD. Los dejamos con la programación de Telecentro y Telemicro Internacional mañana a partir de las 6. Bye, bye.